Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. David García es antropólogo de la UVG, tiene una maestría en antropología aplicada de la Universidad de Florida, es hablante del quechí y en los últimos años ha estado trabajando en los procesos organizativos de fortalecimiento organizacional en Totonicapán. A continuación me toca presentarles al maestro Ángel del Valle. Ángel es licenciado en antropología de la UVG, maestro en desarrollo de la misma universidad y lleva muchos años trabajando el tema del empoderamiento femenino, salud sexual y reproductiva, emprendimiento y otros temas, pero específicamente con el grupo de jóvenes mujeres indígenas. Ángel. Gracias. Buenos días a todos y todas. Un reconocimiento en particular a la doctora González. Es un honor estar en esta mesa, colegas también. Bueno, yo voy a tratar de dar seguimiento a lo que nos planteaba la doctora Asturias y a lo que nos planteó también David. La pregunta que se nos hacía es cómo veo yo en la actualidad en mi generación la práctica de la antropología aplicada. Y pues bueno, cuando a mí me plantearon esta pregunta, lo primero que se me vino a la mente es que en efecto, con lo que dice David, estamos respondiendo a una antropología por demanda. Ahora en el país hay mucho campo en las políticas públicas, hay mucho campo en el trabajo comunitario, en toda la conflictividad social, que pues ahora tiene muchas aristas muchísimo más complejas por la época política que estamos viviendo. Y pues bueno, creo que ahí lo clave para rescatar de la antropología explicada es precisamente la teoría de la práctica o la práctica de la antropología. Entonces, ¿cómo la estamos haciendo? ¿Cómo la estamos entendiendo? Y la ruta hacia la cual llegamos a ella. Entonces, hacia ahí fue que enfoqué la reflexión. Entonces, primero, cuando estamos en la universidad todavía nos cuesta mucho entender que entre nosotros mismas va a haber escuelas, va a haber choques, va a haber confrontación, va a haber debate. Estamos con muchas ganas de conocer diferentes teorías, de leer a muchos autores, y cuando eventualmente encontramos ese enfoque de la antropología que nos hace sentido, pues a partir de ahí empezamos a entender y a explicar la sociedad, el dato etnográfico, la etnografía, el trabajo de campo. Y pues bueno, a mi parecer, todos los colegas de mi generación están de alguna forma haciendo antropología aplicada. Son pocos los que se han dedicado a seguir avanzando el conocimiento de la antropología, es decir, la teoría de la cultura en particular. A los que están cuestionando enfoques de autores a partir del análisis de textos, los que están tratando de desarrollar nuevos enfoques de investigación en una universidad en particular. Entonces lo que tenemos es, bueno, pues son colegas en diferentes lugares, en ONGs, en firmas consultoras, que están constantemente en campo o hacen visitas esporádicas a campo. Entonces, en ese sentido, la etnografía densa, clásica, es difícil de ver ahora. Primero por el tiempo, pero también, pues, herencia de la globalización. Estamos también en la época de la antropología del interés público, ¿no? En el que cualquier persona ya maneja la palabra antropología, la palabra más no el concepto, la disciplina. Recién un diputado hablando del problema de los embarazos en niñas menores de 14 años y con esta idea de elevar la edad a los 18 años, dijo que había que hacer un estudio antropológico nacional antes de tomar este tipo de decisiones porque todos los pueblos indígenas iban a rebelar si se tomaba esa decisión desde el Congreso. Ese es un comentario, y el otro comentario es, con todo esto de los embarazos en niñas y en adolescentes se dice mucho que es un problema cultural. Entonces, no, es que ahí no podemos hacer nada, no podemos meternos en esa comunidad porque las niñas se embarazan por cultura. Entonces, ustedes ven ahí cómo se está haciendo mal uso, primero de la antropología, de sus métodos, de la antropología como disciplina, y de la palabra, el concepto, la noción de cultura, ¿verdad? Que a mi criterio sigue siendo el centro de la antropología. Entonces, en ese sentido, yo veo que estamos
tenemos que cuestionar qué tipo de práctica estamos haciendo y cómo la estamos haciendo, ¿no? Esperamos, pues como dicen los autores sobre los cuales estamos discutiendo, que la antropología aplicada es un continuo. Entonces, que lo que tenemos ahora son diferentes campos en los que se puede incidir, pero a mí lo que me preocupa es lo que al principio decía Malinowski, o lo que dijo Malinowski en un principio, ¿no? Que esa brecha entre lo que yo veo en campo y lo que al final se lee en un texto es la magia del etnógrafo, o la magia del etnógrafo. Entonces, hay ausencia de métodos, hay ausencia de análisis crítico, y claro, comparto con David la idea de que el método, el dato etnográfico no debe ser todo, pero tampoco debe estar ausente. Entonces, ahora con los métodos rápidos de la antropología, con las visitas rápidas a campo, se pierde y se diluye mucho esto de a quién le estamos dando voz, y esa es precisamente una de las preocupaciones por las cuales surgió la plática de la antropología aplicada en un inicio, que teníamos que tomar responsabilidad por lo que nosotros estábamos planteando en los textos, por lo que estábamos diciendo en los foros y por la voz de la gente que decíamos que estábamos representando. Para mí el reto principal es, sí, comparto la crítica, David, seguimos hablando por las comunidades, participando en procesos de representación, pero todavía no estamos estudiando con gente que viene de las comunidades, ¿verdad? De alguna forma el sistema todavía está limitando que la antropología sea dinámica al tal punto en el que podamos compartir acá con colegas que hace una semana vivieron un desalojo, que estén estudiando antropología, que estén analizando antropología, que estén utilizando los métodos para retomar pues esa autoestima comunitaria, etc. Entonces, creo que sí, es en definitiva un hecho que estamos haciendo antropología, estamos llevando la antropología a la práctica, pero yo sí veo mucha magia, ¿verdad? En esta línea de Malinowski ahora. Y bueno, ¿cómo alejarnos de esa magia, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos ensayos académicos o cuando hacemos pues el trabajo de tesis o cuando hacemos trabajos de investigación, hacemos un protocolo, ¿no? Y ese protocolo es precisamente un esbozo de la aplicación de la teoría de la antropología. Es decir, esbozamos qué enfoque académico vamos a utilizar, qué método vamos a llevar a la práctica, y en ese sentido yo en mi generación veo que estamos divididos en dos ramas. La antropología de la intervención, que es precisamente la antropología de la acción, es decir, aquella que trata de utilizar métodos participativos para generar conocimiento en las comunidades, luego plasmarlo en un informe, que lo lea alguien más y pues ya vemos si devolvemos los resultados o no a la comunidad. Gran error, ¿verdad? Si estamos creyendo que hacemos antropología aplicada. Y la segunda es el análisis de políticas públicas, ¿verdad? Nuestra generación también heredó una gran necesidad por hacer las políticas públicas sostenibles, ¿verdad? Y es precisamente cuando tratamos de trabajar en el área de la educación, por ejemplo, ¿verdad? Una de las principales pues, peticiones de los ministerios es cómo hacemos esta política sostenible, y si no es sostenible, cómo la evaluamos. Entonces, obviamente, cuando nosotros vamos y proponemos un gran proyecto etnográfico para evaluarla, nos dicen, no, pero necesitamos, es una consultoría de 20 días, ¿verdad? Entonces, empezamos a adaptar métodos, empezamos a recurrir a diferentes formas de análisis que no son las ideales, pero que, pues bueno, por algo estudiamos antropología, por algo estuvimos analizando los enfoques con los cuales íbamos a perseguir el análisis. Y al final, tanto la antropología de la práctica como el análisis de políticas públicas buscan el cambio social. Entonces, por lo menos no hemos perseguido una antropología aplicada que hace daño, o eso esperamos. Y ese es el último punto al que me quería referir, ¿verdad? La ética. La ética es el otro pilar fundamental de la teoría de la antropología aplicada. Y pues bueno, creo que David, ahora ustedes en su discurso, en sus palabras, podían notar tal vez un poco de frustración, ¿no? Porque ese es el sentimiento que uno tiene cuando va al campo, cuando mira que la conflictividad social de hoy es casi tan desesperanzadora como la que hubo años atrás. Y entonces cuesta. A uno como investigador le cuesta mucho
mantener un método, mantener una entrevista, mantenerse en campo, mantenerse adentro de la etnografía, cuando afuera pues hay enfrentamientos con la Policía Nacional Civil, cuando afuera hay gente muriéndose de hambre, niñas víctimas de abuso sexual, y la situación parece que va escalando y escalando y escalando, y nos va ganando la carrera, ¿verdad? Porque las soluciones, 6 meses después de un trabajo de campo, nosotros llegamos y decimos, aquí está la solución, y ya cambió, ¿verdad? Ya la perspectiva es otra. Entonces, otra de las preguntas que se nos hacía es en qué campo estamos incidiendo más. De la antropología aplicada, yo creo que ahorita hay un esfuerzo por tratar de encaminarse hacia el discurso de los derechos humanos, ¿verdad? El enfoque del desarrollo humano, la persona al centro de desarrollo, y lo que estamos buscando es precisamente ese camino en el que combinamos pues el enfoque antropológico con el que estamos haciendo análisis con las demás corrientes que se están generando desde fuera, ¿no? El desarrollo, el mainstream del desarrollo. Y creo que en ese camino estamos desarrollando cada quien el trabajo desde donde pues, está ubicado, tratando de llevarlo a la práctica, de visibilizar las voces de quienes pues no pueden escribir y publicar un artículo, pero se nos está olvidando la parte de la ética, primero de los protocolos, de cómo vamos nosotros a resguardar a la persona humana en la investigación, y después devolver la información y caminar hacia el camino y caminar hacia la inclusión, ¿verdad? La inclusión, es decir, creo que la universidad sí puede hacer más por no solo dinamizar la investigación en el sentido de ser más intencionales con tener una línea de investigación específica que persiga la incidencia en políticas públicas, por ejemplo, ¿verdad? Y mantenernos y hacer foros, e invitar y cuestionar y debatir, eso por un lado, y por el otro, pues de alguna forma tenemos que empezar ya a estudiar con la gente que está viviendo los problemas, a darle la oportunidad que desarrolle sus propias perspectivas desde la antropología, y pues eso es lo que todavía no vemos, ¿verdad? Entonces creo que en términos de retos, ese es el más grande. Y ahí me quedaría. Muchas gracias, Ángel. Para cerrar esta conversación tenemos a Andrea Argueta, quien va a ser vocera también de su compañera Gaby Keme, sobre algunas reflexiones desde su punto de vista como estudiantes en tu caso, tercer año, y en el caso de Gaby, estudiante de quinto año de la licenciatura en Antropología y Sociología. Andrea es bachiller del Colegio El Verbo. Ha hecho trabajo de campo con un proyecto del US Department of Agriculture en temas de pequeños emprendimientos agrícolas rurales en Sololá, y más recientemente colaboró con la investigación liderada por Tatiana y Alejandra sobre la definición de un nuevo perfil de estudiante del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, una investigación que los llevó por varios departamentos del país. Gracias, Andrea. Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es un honor para mí ser partícipe del día dedicado a Nancy González. Y gracias por esta oportunidad para poder contarles de mi experiencia como antropóloga aplicada, estudiante de antropóloga aplicada, y de cómo es mi perspectiva de la antropología aplicada o qué es para mí la antropología aplicada. Con Gaby nos basamos en Kedia y Van Willingen en que la aplicación o la antropología aplicada es el conocimiento, las metodologías y las teorías, y utilizar este conjunto para poder realizar algo. Pero la antropología aplicada es la resolución de conflictos sociales. Esto es que solo puede haber antropología aplicada si hay una resolución de conflicto, si hay una acción y si se hace algo con lo que se investigó. De lo contrario, se quedaría en la investigación. Entonces, comparto un punto que dijo aquí Ángel del Valle, y es que la antropología aplicada también lo vemos desde dos categorías, desde la investigación aplicada y desde la intervención aplicada. Muchas veces como estudiantes nuestras investigaciones se quedan en investigaciones, se quedan en papers o se quedan en ensayos y nunca llegamos a poder aplicar eso, ¿verdad? Pero cuando la investigación llega a la aplicación, cuando ya se puede tomar la investigación o los datos que se utilizaron para el mismo, entonces ya se puede decir que es una investigación aplicada. Y luego está la intervención aplicada, y una intervención aplicada nunca puede ser
nunca puede llegar a ser antropología si antes no se utilizaron metodologías y teorías. Siempre tienen que estar basadas en una base teórica. El segundo punto es que la antropología aplicada no puede encerrarse en un campo específico o funcionar en sí misma, sino que se necesita de otras ramas de la antropología para existir. Este es un punto que comparto con David García, pues él nos estaba hablando acerca de que se necesitan de otras ramas. Esto quiere decir que la antropología aplicada no puede existir dentro de sí misma. Necesita haber una antropología aplicada en la medicina, antropología aplicada en la migración, antropología aplicada en el racismo. O sea, nunca va a poder existir desde mi perspectiva, una antropología aplicada en sí misma. O sea, se necesita aplicar en un tema, en una rama, se necesita desenvolver en alguna problemática o conflicto social. Entonces, en este conflicto o rama es que se va a desenvolver la antropología aplicada y es como va a surgir su comportamiento y es como se va a accionar a través de esta. Un ejemplo que nos interesó muchísimo con Gaby y que quisiéramos compartir rápidamente es el ejemplo de Martelena Casaus con su libro Guatemala, Linaje y Racismo. Creo que aquí varios ya lo hemos leído. Y es que al principio, cuando ella hizo este libro, solo fue meramente investigación. Nunca, no lo hizo con el fin de aplicarlo a algún punto, ¿verdad? O llegarlo a hacer antropología aplicada. Pero a la hora de presentar su peritaje en el juicio de Ríos Montt, llegó a ser antropología aplicada, porque utilizó su investigación y sus datos para poder presentar algo, para poder describir el tema de racismo, el tema de discriminación, explicar la pigmentocracia y con ello llevar a su punto, que era explicar que sí hubo genocidio. Entonces ella utilizó todos estos datos para explicar un punto. Entonces, cuando tú utilizas ya una investigación, esto quiere decir que ya es una antropología aplicada. Tal vez ese no era su fin, pero a lo largo sí hubo una antropología aplicada cuando se utilizaron sus datos para explicar un punto o resolver un conflicto, como lo era en este caso el genocidio. Siguiendo el tema que estábamos hablando, de la perspectiva desde mi generación de la antropología aplicada, es algo bien complejo desde nuestro punto de vista, porque muchas veces como estudiantes antropólogos solo somos un instrumento para la aplicación, ¿verdad? Muchas veces nosotros no llegamos a hacer la intervención, nunca se nos ha dado la oportunidad de ir a hacer algo, ¿verdad? Solo nos quedamos en la investigación, nos quedamos en realizar la metodología, en realizar la teoría o el análisis, pero muchas veces no se nos ha invitado a realizar esta intervención. Entonces, el estudiante antropólogo hoy está siendo un instrumento para lograr aplicar la antropología. Estamos siendo parte del proceso de la antropología aplicada. Para mí fue bien difícil definir si sí era yo una antropóloga aplicada o no, una estudiante antropóloga aplicada o no, porque he estado siendo parte del proceso de la antropología aplicada y mis investigaciones se han utilizado para llegar a hacer acciones, para llegar a aplicar, a hacer algo, pero no he sido parte de la intervención. Nunca he hecho yo algo en las comunidades, solo he investigado, nunca he llevado a cabo los proyectos de desarrollo. También nunca me ha tocado tomar decisiones de las investigaciones y resultados. Yo se los presento a alguien más. Recordemos que como estudiantes nosotros le debemos cuentas a alguien. Nuestro proyecto no es nuestro, es de alguien más. Es la investigación de alguien más. Entonces siempre las decisiones las va a tomar alguien más. Entonces siempre nos hemos como... esperamos a que alguien más nos dé una respuesta, ¿verdad? Para poder accionar en base a algo. Claro, siempre me he dado cuenta en mis investigaciones que el antropólogo tiene poder en su investigación, o sea, también podemos nosotros durante la investigación tomar decisiones como si entrevistar a alguien más, si alargar la entrevista, si adicionar algunas preguntas, si tal vez visitar alguna otra comunidad, pero siempre todas estas acciones que hacemos durante nuestros trabajos de campo tenemos que preguntársela antes a nuestras autoridades, a nuestros maestros encargados, a nuestros mentores. Y ahorita, quiera que no, como estudiantes estamos como involucrándonos, ¿verdad? Estamos como metiéndonos, probando cómo es que podemos accionar dentro de la antropología, cómo es que podemos lograr que la antropología sea aplicada. Más meramente no hemos podido lograr enteramente hacer una antropología aplicada. Parte de esto es el límite de tiempo, ¿verdad?, que se nos ha dado. También porque somos más colaboradoras o somos más como un esfuerzo, ¿verdad? O parte de...
como tercer punto también me gustaría hablar acerca de mi experiencia como antropóloga aplicada y una de ellas es, como les había dicho, ¿verdad? Que nos gustaría hacer un llamado a las instituciones para que nos hagan partícipe de las intervenciones. Sería interesante que luego del proyecto que ahorita estoy realizando en IGER, pues también se pueda hacer algo, ¿verdad? Y nosotros también intervenir y realizar también el proyecto, no solo dar los datos, ¿verdad? Sino que hacer algo, ¿verdad? No solo, o sea, sí me gustaría como llenar toda la experiencia de antropóloga aplicada, ¿verdad? Y no solo quedarnos en la investigación. También la última pregunta nos gustó muchísimo, que habla acerca de las principales oportunidades, retos y riesgos de una antropología aplicada en Guatemala. Y es que entre las oportunidades tenemos que hay cambios en el pro del bienestar humano. Una antropología aplicada que acciona, ¿verdad? Siempre va a hacer cambios en una comunidad, siempre va a tener un impacto social, siempre va a llegar a hacer algo en una comunidad, también va a ser una transformación social para bien y no es satisfacción personal o individual, esperamos así sea siempre. También uno de los retos es que muchas veces la antropología aplicada no llega a un nivel constitucional y como estudiantes antropólogos nunca llegamos a las políticas públicas, al tema de políticas públicas, muy pocas veces sí se tiene esa oportunidad, sin embargo se queda siempre en los primeros dos puntos, en la teoría o en la investigación. Y entre los riesgos es que hay un vacío teórico. Muchas veces mis compañeros antropólogos y yo, pues debido a que nos ha llamado mucho la atención y nos ha interesado muchísimo la antropología aplicada, muchas veces se pierde el vacío teórico y es sumamente importante el análisis teórico y cómo la teoría se tiene que entrelazar con la práctica. También utilizar la antropología como método de dominación y no de liberación, muchas veces ese es un riesgo. También como el antropólogo muchas veces se inserta dentro del mercado de la publicidad, ¿verdad? Los riesgos que este puede llegar a tener, así como los procesos de colonización e instalación de hidroeléctricas. Entonces nos dimos cuenta a lo largo de esta discusión con Gaby que la antropología aplicada sirve tanto para hacer el bien como el mal. La antropología aplicada, como lo dice, ¿verdad? Es algo que acciona y nosotros como antropólogos éticos, ¿verdad? Tenemos el deber de siempre accionar a favor de la comunidad, ¿verdad? O a favor de los proyectos para los que estamos trabajando, que se suponen es a favor de la comunidad. Entonces, muchísimas gracias. Excelente, gracias Andrea. Yo creo que realmente ha sido una discusión sumamente rica. Si yo tuviera que resumirla en 10 palabras, pero solo usando palabras cortas, utilizaría Estado, descolonización, empatía, sostenibilidad, inclusión, resolución de problemas. Ahí son 2 palabras, pero déjenme pasar esa. Interdisciplinario, ética, teoría y magia. Yo creo que con eso podemos resumir un poquito la discusión. Creo que vimos desde una generación la responsabilidad, y me gustó ese tema, la responsabilidad de la construcción de un Estado más justo a través de la intervención en el diseño y análisis de políticas públicas. En un segundo momento, David nos plantea pues una necesidad de todavía descolonizar la disciplina y todavía estamos fallando de alguna manera en ponernos en el lugar del otro. Después Ángel nos dice que su generación hereda la responsabilidad de que esas políticas públicas y que esos procesos de cambio del Estado se vuelvan sostenibles. Nos habló, por supuesto, de la magia del etnógrafo y la importancia de la ética en la definición de protocolos de investigación y en la devolución de los resultados, sin incluir a los sujetos de estudio como parte de nuestro equipo de investigación. Y Andrea y Gaby, de alguna manera, enfatizaron la transdisciplinariedad y una crítica contundente, fuerte, directa, y que vamos a ver con Tatiana y Alejandra cómo la resolvemos, sobre cómo podemos lograr que los estudiantes realmente participen en todo el proceso de la antropología aplicada, no solamente en la parte del levantamiento de datos, sino desde el diseño hasta la implementación de una política pública, ¿verdad? Y gracias, realmente eso nos va a servir muchísimo. El tema, y también mencionó el tema de la rendición de cuentas, que como antropólogos aplicados tenemos que rendir cuentas ante el jefe del proyecto, ante los donantes, ante las comunidades y la dificultad de tener tantos jefes al mismo tiempo, ¿verdad? Tenemos todavía
9 minutos para algunas intervenciones de parte del público. ¿Alguna reacción de parte de nuestros panelistas de más adelante? ¿Alguien que quisiera compartir sus ideas con nosotros? ¿Sí? Cristina, recio para que te oigamos todos. Lo que pasa es que ahí afectas nuestro ego. Si nos ponemos número. No, es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. No sé si alguno de ustedes quisiera. ¿Sí? Voy a contestarla, por ejemplo, si pensamos en aplicar algo del estudio de parentesco a nuestros formadores. Entonces, por ejemplo, la primera generación de antropólogos, de antropólogas que salieron aquí de la del Valle, puedo pensar, digamos, en Brenda Pichotto de Rosenbaum, puedo pensar en Clara Arenas. Algunas de estas personas fueron catedráticas o mentoras de quienes veníamos atrás. Y luego nosotros lo fuimos, o sea, digamos, yo le di clases a Andrés, le di clases a Tatiana, a Araceli. Entonces uno puede establecer, como quien dice, una relación de quienes fueron catedráticos o mentores, porque si usáramos el concepto de generación de parentesco, más o menos tiene una duración de 18 años, tiene que ver con cuando se casan, digamos, todos los que pertenecen a una misma generación, digamos, de primos. Pero si fuera de 18 años, aquí no nos serían pocas las generaciones, porque en términos de edades estamos hablando de 10 o 15 años entre los que hemos sido catedráticos o quienes han sido nuestros catedráticos. Y hay momentos también en que se ha dado el concepto de las personas que regresan a estudiar. El concepto, por ejemplo, en inglés de returning women son las mamás que después de que sacaron a sus hijos hasta la universidad, regresaron a estudiar porque ellas no pudieron hacer carrera universitaria en su tiempo. Muchas gracias. Y yo solo agregaría, Cristina, que tal vez ese es un tema pendiente, pero que lo tenemos muy, muy presente en la cátedra de Historia de la Antropología con Alejandra Colom y en las colaboraciones que tenemos con los colegas de la Escuela de Historia en la San Carlos, sobre toda una reflexión sobre la historia de la disciplina y definir estas generaciones. Es un trabajo en proceso, te diría. Lo tenemos que construir. Definitivamente es un pendiente. Sí, Estefanía. Gracias, Estefanía. Excelente. ¿Alguna otra intervención? Sí. Isabel, bienvenida. Buenos días. Hemos estado haciendo un esfuerzo con Tatiana y Alejandra. Yo creo que el centro de esa inquietud es la misma de ustedes, ¿no? Pero yo creo que tal vez un lugar importante de anclaje es identificar la obra que hemos producido
en Guatemala, sobre Guatemala, ¿no? Y comenzar a leerla sistemáticamente, porque como que estuviéramos desheredados, como que nunca, como que fuéramos siempre la generación inaugural, cuando han habido todos estos impulsos de múltiples generaciones y se ha producido. Entonces, la iniciativa que tenemos, tras una cátedra de antropología donde está también Roberto Melville, que también tiene la misma inquietud de generar historia de la antropología, no solo con las generaciones, sino lo que se ha producido es poder dar acceso a compilaciones de obra, de lo que hemos escrito, de lo que se ha etnografiado, de lo que se ha pensado en la sociedad guatemalteca. Entonces creo que es una iniciativa que todos sentimos, ¿verdad? Que es, como dice Andrés, es un proceso que hay que seguir construyendo. Tatiana. Bueno, yo creo, creo que en el foro pues se tocaron, como dijo Andrés, varios temas que para mí son sumamente importantes. Creo que con Alejandra, Andrés y yo mantenemos siempre una discusión de quién sí es un antropólogo aplicado de nosotros, quién sí sabe qué es antropología aplicada. Es como un debate constante, ¿no? O sea, será lo que yo hice en el informe de desarrollo humano en PNUD, que era administrar conocimiento, ¿es antropología aplicada o no? Yo nunca hice una intervención directa en ninguna comunidad, ¿eso es antropología aplicada o no? Y cada quien, pues, ellos responden a veces que sí, yo a veces tengo una negación permanente, pero me gustó mucho escuchar, digamos, en la discusión, que creo que es una pregunta que sigue vigente para todos, ¿no? Y yo sé que la doctora González probablemente nos puede dar una cátedra de qué sí entra y qué no entra en antropología aplicada, nos va a recordar lo que ya nos olvidó en clase, pero creo que un punto importante, que creo que lo mencionó Ángel, es ese rescate del dato etnográfico para hablar de antropología aplicada, ¿verdad? Y yo creo que a veces esa parte en nuestro esfuerzo por dar respuesta a lo urgente y responder a la dinámica del mercado que nos pide en modalidad de consultoría algo rápido, algo que conteste la pregunta central, no nos da tiempo de reflexionar qué tipo de dato etnográfico estamos construyendo, y en esa medida alimentamos o no alguna teoría sobre cultura o sobre lo que es esta humanidad que construimos en conjunto, ¿verdad? Eso, y bueno, y que me alegra, que esperemos que este sea el inicio de tal vez ir poniendo más en papel algunas de estas ideas que se han quedado en documento gris, como dice Andrés, para poder ir a futuro definiendo estas generaciones que construyen conocimiento, que tal vez no las han publicado, pero que las han dado en clase, ¿no? Yo recibí de Linda en clase y en trabajo lecciones importantes sobre qué se podía y no se podía hacer con el dato. Tal vez nunca lo escribimos, pero yo lo tengo presente, ¿verdad? Y creo que lo transmití tal vez a Ángel cuando le di alguna clase, o tal vez no le dije nada sobre ese tema. Pero creo que o sea, escucharnos creo que uno de los grandes retos que podría salir de este foro es poder realmente ir plasmando esto, ¿no? Estas visiones que pueden tener diferentes generaciones, ya sea porque nos definen los patrones históricos, ya sea porque ha sido el campo al que nos hemos ido acercando que ha ido marcando quiénes somos, pero que creo que necesitamos irlo poniendo en papel sin lugar a duda. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Y como el café es un derecho humano y también estamos tratando de cumplir con los horarios, los vamos a invitar a un cafecito, pero antes solamente quiero hacer la entrega oficial de los diplomas de participación. Andrea, muchas gracias. Ángel, doctora. Y solo enfatizar que a lo que decía Tatiana, más que un reto, realmente es un compromiso. Desde el inicio asumimos por lo menos esta mesa como un compromiso. Entonces ahí me mandan sus escritos, por favor, porque lo vamos a convertir en algo más formal, con coautoría de todos, para presentar en diferentes foros y que quede un legado de esta discusión. Muchas gracias.